Dijeron que no tenía futuro. Las palabras cayeron en el aula como una losa fría. Mauricio Beltrán las pronunció con esa sonrisa ancha que guarda algo de veneno. Las repitió con la seguridad de quien sabe que las verdades públicas se construyen con la condescendencia. «No tienes futuro», dijo, y en la sala se encendieron risas contenidas, miradas que buscaban la confirmación en los rostros ajenos, en la opinión del hombre que era, hasta ese momento, autoridad indiscutida. Ezequiel Montoya levantó la vista con la calma de quien ya había escuchado peores sentencias en la vida, pero nunca de una persona con toga y un micrófono. No tenía 20 años. No era uno de los alumnos de pregrado que esperaban graduarse y entrar a un empleo bien pagado. Era un hombre que llevaba en las manos el mapa de su vida: callos, cicatrices de jornada, la calma que da la fatiga bien administrada. Sus canas no eran disfraz para la juventud. Eran señales de noches atendiendo turnos, de una mujer a su lado que había aprendido a esperar, y de un nieto que lo miraba como si cada lección fuera una promesa. La profesora auxiliar, Camila Ríos, notó la pequeña sacudida en la sala. Sus dedos se clavaron en la libreta porque no podía creer que alguien que había visto tantas caras desde la barra de la facultad fuera capaz de humillar así. Ella había visto a Ezequiel llegar durante el semestre, con una mochila vieja puntual, con los apuntes impecables, con la paciencia de quien toma apuntes no solo para sí, sino para su nieta, cuando ésta llega tarde a clase por trabajar. Camila lo había defendido en silencio más de una vez. Conocía su historia, conocía su dignidad, y sobre todo conocía la forma en que Ezequiel escuchaba antes de hablar. El aula quedó suspendida. El sonido del proyector, las hojas volteadas, una respiración colectiva. Todo se tensó como una cuerda. Mauricio estaba en su elemento. Sus alumnos respondían a la agresión con ese extraño gesto de complicidad que la humillación pública provoca. Reír para no pensar, mirar para no sentir. Había un brillo profesional en la satisfacción de Beltrán. Había construido su carrera con una mezcla de brillantez académica y una teatralidad que gustaba a quienes deciden ascensos y fondos. Conferencias, entrevistas en medios, un currículo impecable que no toleraba preguntas incómodas. «¿No entiendes?», insistió Maurice con la voz refrigerada de quien trata con algo que considera imperfecto. «No estás en el lugar que crees. No encajas. No tienes futuro». Ezequiel cerró la libreta que sostenía. Antes de levantarse, la clase hizo aquel ruido automático de quien espera el desenlace, la ironía, las carcajadas que coronan. Por un segundo, la imagen fue la de un tribunal menor, unas personas buscando venganza estética. Él se puso de pie. No fue el gesto de un desafiante, fue más bien la desencadenada serenidad de quien ya había elaborado el argumento con paciencia. Su voz al principio fue baja, casi inaudible, pero con una tensión contenida que obligó a los presentes a inclinar el oído. «Profesor Beltrán», dijo, «usted afirma que no tengo futuro. Permítame, entonces, mostrar lo que yo tengo a mano». Hubo un murmullo. Camila vio cómo, con una habilidad tranquila, Ezequiel deslizó la mano por su bolsillo y sacó un pendrive. No era ostentoso. No tenía luces ni logos. Tenía un aspecto gastado, como si lo llevara en el bolsillo durante meses. Eso, pensó Camila, no lo hacía menos peligroso. Un pequeño objeto, en el momento indicado, puede cambiar el curso de una sala entera. El profesor dio un paso adelante con gesto de incredulidad y superioridad, como si solo desde su altura pudiera juzgar el panorama. Fue una invitación al escarnio. «Bueno», dijo, «usa la tecnología, sorpréndenos». Ezequiel caminó hasta la mesa del proyector. No tembló. En segundos, la pantalla blanca que hasta entonces mostraba la diapositiva del profesor se llenó de texto, correos, archivos PDF y una tabla que dejó pálidos a los presentes. Las letras revelaban una distribución de fondos, una lista de beneficiarios y un registro que, con nombres y cifras, demostraba lo que nadie en el aula había pensado suficientemente, que el sistema que aplaudía a Mauricio había sido usado para cerrar caminos. Un correo apareció en grande. Remitente, destinatario, fecha. En él, una voz con tono administrativo,
firmada por la oficina de becas, se alineaba con las instrucciones provenientes del despacho del profesor. Más abajo, una hoja de cálculo con cuentas y transferencias. Al lado, un documento firmado con letras que parecían de comando. Aprobar a los candidatos, según criterio discrecional. Priorizar perfiles con vínculo con investigaciones financiadas por el centro. Y leo como en una lupa que aumenta lo obvio, una serie de nombres que no correspondían a estudiantes con necesidad, sino a perfiles vinculados a proyectos que permitían desvíos. La clase tomó la pantalla como quien toma un espejo incómodo. El murmullo se tornó silencio. Nadie había esperado que el ataque del profesor se devolviera contra él en menos de 30 segundos. Camila sintió que el pulso le subía en la garganta. Sabía que lo que veía era nada menos que prueba documental. Sabía también que su deber era algo más que mirar. Durante semanas había recolectado pedacitos, un archivo que le había pasado una colega cansada de irregularidades, una captura de pantalla enviada por un estudiante que no pudo recibir su beca, un nombre que coincidía con una de las transferencias. Todo eso, encendido en la pantalla, encajaba. ¿Cómo? Ezequiel no esperaba un golpe de suerte. Se había preparado. Antes de que alguien pudiera cacarear argumentos juramentados por la costumbre, Ezequiel abrió el siguiente archivo. Un audio. La voz que sonó fue conocida por los pocos que habían escuchado al profesor fuera de las cámaras. La voz de Beltrán dando instrucciones, hablando con un tono que no dejaba espacio a la duda sobre el uso de recursos. La grabación no necesitaba adornos. Un profesor que gestiona fondos con discrecionalidad y decide qué vidas merecen una oportunidad estaba expuesto. Las manos del profesor quedaron inmóvil por un segundo. Su sonrisa se contrajo. Por primera vez en la sesión, la autoridad vaciló. Sus alumnos, de 2 y 3 generaciones, lo miraron como si desde su sonrisa hubiera caído una máscara. Ezequiel habló otra vez, con la claridad de quien ha hecho lo necesario sin espectáculo. «Estos documentos los obtuve», dijo, «porque hace meses alguien me pidió ayuda para encontrar su beca. Su nombre no aparecía. Empecé a preguntar. No es mi trabajo, y tampoco debiera serlo. Pero cuando uno ve que a quienes deben protegerse se les cierran puertas por privilegios, deja de poder mirar para otro lado». El silencio fue más pesado. Mauricio balbuceó una defensa hecha de frases previsible, legalidades, contexto, mala interpretación. Sus compañeros más cercanos se oscilaron entre el gesto de negarlo todo y la necesidad de mirar la pantalla por si había una trampa, algo alterado. Nadie reía ya. Fue en ese instante cuando Camila tomó una decisión que, en apariencia, fue una maniobra mínima pero que tenía un eco procesal. Sin hacer aspavientos, envió una copia de lo proyectado a su correo personal, luego a un buzón institucional registrado y finalmente a la dirección de un periodista que años atrás había cubierto irregularidades en la facultad. No lo hizo por espectáculo, lo hizo porque ya no había tiempo. La justicia no funciona en segundos por la gracia de la vergüenza, pero los pasos que la anteceden sí pueden acelerarla. La acción de Ezequiel había sido fulminante, pero no milagrosa. En su mente se entretejían semanas de pequeños detalles. Llamadas a la oficina de becas, conversaciones con alumnos que nunca se atrevieron, la memoria intacta de una nieta que había visto rechazadas sus solicitudes por una decisión arbitraria. Esa nieta, Renata, trabajaba en la tarde y estudiaba en la noche. Era una de las razones por las que él había vuelto a estudiar a esa edad. Si alguien le decía que no tenía futuro, Ezequiel interpretaba que quien lo decía no estaba recordando el precio que otros pagaban para poder estudiar. El ruido volvió a la sala. Una mezcla de susurros, el tic-tac nervioso de una gráfica de celular, la inmediatez de las preguntas. Mauricio intentó recuperar la escena con ironía, con un gesto que pretendía volver a su pedestal. Pero la exposición lo había dejado sin el material con que siempre había tejido la impunidad. El orden público, la complacencia de colegas que prestaban la vista para no ver. «Esto es una difamación», dijo un profesor cercano. «No podemos sancionar sin revisar». La frase sonó a intento de frenar lo inevitable. Los protocolos existen, los procesos ralentizan la indignación,
Pero una pantalla con nombres y correos apela a algo más urgente: la vergüenza pública. Cuando la misma institución que honra tu currículum aparece en la colección de tus actos dudosos, el terreno se desplaza. Ezequiel se sentó de nuevo. No hizo alarde de triunfo. No lanzó un discurso triunfalista. Su victoria en segundos no buscaba destruir una carrera, buscaba poner en evidencia mecanismos que cerraban puertas a quienes, precisamente, necesitaban que se abrieran. Su calma, su gesto contenido, fue la lección que nadie había esperado de aquel alumno sin futuro. Camila permaneció a su lado con la libreta en la mano, temblando apenas. Sus ojos se cruzaron con los de Ezequiel en un instante breve pero elocuente. El reconocimiento de la eficacia, el pacto tácito de que aquello no quedaría en chismes. Ella sabía que había arriesgado su posición. Ella también, como él, había visto más de una vez cómo se intentaba comprar lealtades académicas con prebendas y reconocimientos. Mientras la tensión subía por la sala, hubo quien sacó su teléfono y comenzó a grabar. Uno de los alumnos más jóvenes subió la transmisión a una red social con un comentario que se propagó en minutos. La universidad era un ecosistema, y las redes, su caja de resonancia. En los pasillos, el rumor tomó forma. Alguien escribió el nombre de Beltrán en un chat de exalumnos. Otro, medio incrédulo, lo mencionó en la cafetería. Un tercer estudiante, que había sido rechazado para una ayuda, celebró en silencio esa primerísima prueba pública. Todo eso, sin embargo, era apenas la primera reacción. En la sala, el profesor dejó el frente con una mezcla entre rabia y cálculo. No admitiría tan fácilmente la derrota. Mauricio salió de la clase con la dignidad en apariencia intacta, aunque con las manos ligeramente agarrotadas. Sus pasos, que hasta entonces habían sido medidos, ahora marcaron una urgencia. En su despacho, cerró la puerta con algo que pretendía ser firmeza. Al otro lado, Camila, con una valentía contenida, alcanzó a su teléfono y escribió un mensaje a un número que no era de la facultad. Un investigador. Un nombre que le había dado un colega hace meses, alguien que había seguido casos parecidos. No dijo mucho. Tengo algo. Necesito que lo vea, urgente. Ezequiel regresó la libreta al bolsillo. Afuera, en el patio de la facultad, el aire olía a papel mojado y a verano. Su nieto, Santiago, lo esperaba con la cara roja de haber corrido por los pasillos. Cuando lo vio, el abuelo se acercó y lo abrazó sin alaracas. En ese abrazo había la cotidianeidad de los que reconstruyen su vida con paciencia. Una mujer que cuida, hijos y nietos que sostienen silencios, y una casa donde las decisiones se toman entre café y cuentas. Pero la calma del afecto fue interrumpida por una sensación que se filtró en la piel como un presagio. No bastaría con humillar al arrogante y mostrar pruebas en un aula. Las redes de poder no se deshacen con un proyector. Cuando una estructura funciona con incentivos, quienes se benefician suelen moverse rápido para cubrir su rastro. Ezequiel lo sabía intuitivamente. Había visto en su vida anterior cómo las cosas se recomponían para proteger a quienes estaban en la torre. Había oído a compañeros decir que intentar abrir una puerta era abrir un fuego cruzado. Por eso, tras la exposición en el aula, respiró hondo y llamó a su mujer, Mercedes. Era un gesto casi ritual. 2 palabras, una frase para contar la escena, una calma compartida. Mercedes respondió con una entonación que mezclaba sorpresa y un viejo escepticismo que ya conocía. No toleraba abusos, pero era práctica. «Hiciste lo correcto», le dijo, «pero no te descuides, no les hagas el juego». Mientras el eco de la exposición aún vibraba en la universidad, en un despacho de porciones más altas del edificio, alguien más tomó nota y reaccionó con la velocidad de quien no quiere ver su nombre salir en la primera noticia de la tarde. Mauricio llamó a un hombre que le servía de coartada cuando las cosas se ponían feas, un administrativo con acceso a archivos y a perfiles. La conversación fue breve, afilada, algo que no podía oírse desde la sala, pero cuyo tinte era claro en la voz del profesor. Control, daño colateral, reputación. En otro punto de la ciudad, un periodista ancló su taza de café sobre la mesa y miró el correo que Camila había enviado.
Su dedo tembló al abrir el archivo. Lo que vio no era chisme, era traza. Respiró profundo y marcó un contacto. Sabía que aquella historia podía costar caro, pero también sabía que era su trabajo. Pocos minutos después, una llamada comenzó a abrir la posibilidad de una investigación más profunda. El primer acto acababa de terminar. La humillación se había convertido en evidencia. La evidencia, a su vez, abría un frente mayor de preguntas. Pero no todo era tan lineal, porque dentro de la facilidad del gesto público había riesgos que solo el tiempo y la investigación podían mitigar. Los documentos en la pantalla mostraban transferencias, nombres, instrucciones, pero para que aquello fuera una condena hacía falta algo más: corroboración, testigos, trazabilidad de fondos. La justicia institucional necesita más que el escarnio, necesita procedimiento. Ezequiel lo sabía. Había sido un obrero, no un abogado, pero la lógica de la justicia no le era ajena. Su nieta, al verlo sacar el pendrive, pensó en la posibilidad de que ese acto fuera un punto de inflexión para su futuro académico. Renata había sentido en carne propia lo que significaba que una mesa de decisión cierre el paso a quien más lo necesita. Si la evidencia era sólida, tal vez la historia cambiara no solo la reputación del profesor, sino mecanismos que cerraban las puertas. Allí, en el patio, el rumor se volvió cosa que se podía sostener con la mano. Algunos alumnos aplaudieron sin solemnidad, otros se fueron murmurando. En la cafetería la gente discutía como si todo fuera una novela. Nadie, sin embargo, se atrevió a mirar a Ezequiel con el desprecio anterior. Si en segundos había resuelto una humillación pública, en esos mismos segundos había abierto una caja que contenía un enjambre de consecuencias. El protagonismo del momento, la exposición en clase, fue apenas un primer disparo. En la ciudad, por debajo, se movían brazos que no estaban dispuestos a perder privilegios. El profesor, con el rostro ahora algo más tenso, no aceptaría sin respuesta ser despojado del control que ostentaba. Su primera reacción fue la de quien protege su movilidad social. Llamó a colegas, intentó insistir en que lo presentado era un montaje, buscó aliados en las oficinas donde las decisiones se toman entre lo oficial y lo opaco. Al salir del edificio, Ezequiel notó miradas diferentes. No todas eran de apoyo. Un hombre con traje, que pasó cerca como si el asunto no fuera con él, frunció la frente y apretó el paso. Un mesero que lo había visto entrar días antes le ofreció el saludo, pero con la distancia del que no quiere comprometerse. Camila escribió otro mensaje. No te muevas, tengo contactos. Mantén todo hasta nueva orden. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo con la contundencia de quien sabe que la prudencia es a veces un acto de coraje. Ezequiel se quedó unos minutos más en el patio, miró a su alrededor, a ese universo que parecía hecho para los que siempre tuvieron certezas. Observó la fachada de la facultad, la piedra fría, las letras que brillaban al sol, y pensó en el costo de la verdad. Su vida no cambiaba por un aplauso, pero sí por la posibilidad de que algunas puertas se abrieran. Si lo que había mostrado en la pantalla llegaba a instancias mayores, se podrían revisar criterios, cambiar protocolos, descolocar redes de influencia que, en nombre de la excelencia, cerraban oportunidades. La jornada no concluyó en la sala. Hubo llamadas que llegaban con nombres que apenas se pronunciaban en voz alta. Hubo un mensaje al que nadie contestó rápido, como si fuera una llama que no debía prenderse hasta que fuera el momento. Pero sobre todo, hubo un hecho. Ezequiel había demostrado que la dignidad no era un certificado de edad ni de posición, era una estrategia para poner luz sobre el abuso. Cuando la tarde comenzó a caer, la universidad se descargó en una especie de tensión colectiva. Profesores que antes esquivaban preguntas, ahora las buscaban. Alumnos que antes se acomodaban para no pasar apuros, ahora se reunían en grupos. Periodistas ya hacían llamadas, y la frase «sin futuro» se había transformado en una iluminación, la que se da cuando la palabra del poderoso se encuentra con la evidencia. A medida que se cerraba el primer capítulo de esa jornada, un detalle quedó en el aire. La pantalla y su contenido podían ser rebatidos, y no todo lo que brilla es verdad. Por eso Camila no dejó de mover ficha.
Guardó copias, hizo respaldos, habló en voz baja con el periodista que prometió no anunciar nada hasta verificar. Ezequiel volvió a casa con Santiago a su lado, caminando despacio, con la sensación de quien ha lanzado una piedra a un estanque y espera ver las ondas que produce. En la cocina, Mercedes le servía un té caliente. Sus manos tenían el olor que siempre tuvo, a trabajo, a saber. Ella lo miró con orgullo y miedo a la vez. Lo que había hecho podía derribar a un hombre en el estrado. También podía provocar que esos hombres intentaran devolver el golpe con su red. Su advertencia fue sencilla, práctica. «Recuerda que ellos tienen amigos en muchos lugares», dijo. «No te lances solo». Ezequiel la miró. No buscaba heroísmos. Sabía que si aquello iba más allá del aula, necesitarían pruebas y, sobre todo, personas dispuestas a sostener la búsqueda. No esperaba justicia instantánea, esperaba que algo empezara a moverse. Y de hecho, algo empezó a moverse. A la noche, en un despacho discreto, alguien abrió un expediente preliminar. Un investigador llamado Castellanos recibió un correo. Posible irregularidad en la Facultad de Ciencias Sociales, archivos adjuntos, revisión urgente. No era la primera vez que Castellanos veía algo así. Su oficio le había acostumbrado a distinguir entre acusaciones frívolas y trazas. Esta, por la naturaleza de los documentos, tenía peso. Marcó el número que solía usar para estos casos y pidió que no lo dejaran solo. Mientras tanto, a pocas cuadras de allí, el profesor que había sido humillado no descansaba. Su vida, construida con tanto empeño, parecía tambalearse. Pensó en cómo matar la noticia antes de que creciera, no por la verdad, sino por la reputación. Sabía, con la práctica de quien maneja apariencias, que lo que ahora era escarnio público podía convertirse en una campaña de desprestigio. Manipular testimonios, desviar la atención, acusar de manipulación. Guardó el teléfono y miró su reflejo en el espejo. La arrogancia ahora tenía que transformarse en algo más cuidadoso. Era un hombre al que se le acababa la risa fácil. Ezequiel, en su cama, cerró los ojos con la sensación de quien ha plantado una semilla con el riesgo de que la tormenta la arranque. Pero, a diferencia de la semilla olvidada, ésta tenía manos que la protegerían. Había Camila, había un periodista que respondía, había un investigador que comenzaba a mirar los archivos. Tenía además una familia que no lo dejaría solo. Afuera, en la ciudad, una noticia aún no era noticia. Las ondas apenas se movían. El mapa de intereses se reorganizaba en silencio. Nadie contaba con un final claro. La humillación había cambiado de bando en segundos. La primera derrota del arrogante había ocurrido en un aula frente a una pantalla, pero lo que aún no se había resuelto era quiénes, alrededor de esa figura, mantenerían la estructura de poder. Ezequiel, con la dignidad intacta, no festejó. No lo hacía. Sabía que la justicia, cuando llegara, vendría de procedimientos, de testigos corroborados, de audiencias y de papeles en un expediente. Su victoria inmediata era más bien un istmo, una posibilidad entre muchas. Sin embargo, en el núcleo de la acción estaba la verdad simple y poderosa. La dignidad y la valentía pueden desarmar la altanería en segundos, pero el verdadero desplome de los sistemas corruptos exige tiempo, estrategia y manos unidas. En la madrugada, mientras la ciudad dormía, alguien cruzó datos. Alguien más hizo llamadas que tendrían consecuencias, y el rumor de un profesor que había querido enterrar a un alumno quedó convertido en un caso que pronto exigiría más que palabras. El aula donde todo sucedió se quedó fría. Los apuntes, las sillas, la pantalla, todo aguardaba el siguiente movimiento. Y en una mesa de cocina, entre tazas y facturas, Ezequiel y Mercedes conversaron sobre lo que vendría. No como si esperaran venganza, sino como quien prepara la cosecha tras la siembra. Hay guerras que se ganan con documentos, con alianzas silenciosas, con la paciencia de quienes saben que el tiempo puede ser aliado. Había una sensación de riesgo y también una de propósito, porque no se trataba solo de limpiar un nombre, se trataba de abrir puertas para otros. La noche terminó con una certeza. Lo que había sucedido en el aula no era un episodio aislado,
Era el comienzo de algo que tendría que probarse con rigor. Los aliados se movían con cautela. Los poderosos ya empezaban a tramar una resistencia. Y en medio, Ezequiel respiró hondo, sabiendo que en segundos había cambiado la historia de una tarde y que lo que viniera después dependería de la lucha institucional, no de una sola demostración. Si esta historia te está llegando, suscríbete para seguir historias que muestran cómo la dignidad puede cambiar un sistema. Una tarde que parecía contener todo en diminutas certezas, Castellanos encendió su monitor y dejó que la luz azul aclarara la mesa de su despacho. No trabajaba por espectacularidad, su oficio era la paciencia del detalle. Tenía una carpeta con los archivos que Camila había enviado y junto a ellos, las anotaciones sueltas que él mismo había ido ordenando en la noche. Nombres, fechas, transferencias que no cuadraban y un hilo que, si se jalaba con cuidado, mostraba un tejido. Primero escuchó el audio. Lo dejó rodar entero, sin pausas. La voz de Mauricio se oía con esa mezcla de autoridad y desprecio que ahora parecía incomodar incluso a la grabación. Castellanos destacó los fragmentos con el gesto de quien subraya una frase que, por sí sola, cambia un relato. Después cruzó los correos y comenzó a rastrear los movimientos de las cuentas. Lo que a simple vista era una hoja de cálculo se volvió puente. Beneficiarios, montos y sobre todo coincidencias que aparecían en diferentes documentos con la misma ortografía, las memes fechas de firma y zonas horarias. No eran errores, eran patrones. Mientras tanto, en la casa de Mauricio, las paredes parecían respirar con más fuerza que el mismo profesor. Cerró la puerta del despacho y buscó en su agenda nombres que pudiera llamar decanos, exalumnos con posibilidad de influir, amigos de conferencias que debían algo y podían pagar con discreción, pero el ecosistema que lo había sostenido en silencio no era tan estable como él creía. Algunos, al recibir la noticia de la pantalla, habían sentido una grieta que preferían evitar. Otros, en cambio, miraban su teléfono y calculaban el costo de estar del lado errado. Mauricio no perdió tiempo. Convocó a una reunión privada con un antiguo colega del área administrativa, un hombre de rostro cansado llamado Alberto. Le pidió que arreglara ciertos archivos. Le habló en términos que no dejaban lugar a matices. Alberto, que había manejado perfiles y autorizaciones durante años, supo que aquella solicitud no era una sugerencia académica, sino una orden para proteger reputaciones. Por un momento sintió una pulsión automática de obediencia, la comodidad de la complicidad, pero cuando cerró los ojos, recordó a su hija, a su nieto, y un sabor amargo de culpa le subió por la garganta. No era la primera vez que se enfrentaba a esa elección, pero esta vez la claridad de la exposición, la reacción de los estudiantes, el rastro que ahora se mostraba en la red, le hicieron comprender que los mecanismos de ocultamiento tendrían consecuencias. En el pequeño cuartito donde Camila trabajaba como asistente, la pantalla parpadeaba con mensajes. Los primeros días tras la proyección en clase parecían una ráfaga. Llamadas de estudiantes, mensajes de apoyo, algún insulto anónimo en la red. Hubo noches de insomnio, pero también una línea de calma. El periodista que había recibido los archivos contestó con profesionalidad y cautela. «Lo vamos a verificar», dijo. Y esa verificación tardó menos de lo que la gente esperaba, porque en una ciudad pequeña, donde la confidencia y la red se cruzan, los documentos hablaban claros. Camila comenzó a recibir alertas. Alguien, un número sin identificar, la llamó. Al principio pensó que era una amenaza. Al otro lado escuchó una voz temblorosa que le ofrecía una pieza más del rompecabezas. Trabajo en contabilidad de la facultad. Vi algo raro y no quise meterme, pero ya no puedo mirar al otro lado. La persona no quiso dar su nombre hasta que Castellanos pidiera garantías. Fue, en todo caso, el comienzo de una cadena de colaboradores inesperados. Mientras la investigación profesional tomaba forma, la universidad activó sus propios mecanismos. La rectoría, al recibir un primer informe preliminar y ver que las redes y los medios empezaban a moverse, no tardó en desplegar un comité de ética. El rector, hombre de maneras prudentes, sabía que dejar pasar algo así sin respuesta podía costarle una crisis institucional. Por eso, en una sala con luz fría,
Se firmó una medida provisional, suspensión preventiva del profesor hasta que la investigación interna y la fiscal no concluyeran. La medida no era una sentencia definitiva, era un principio de protección para la institución. Para Mauricio, sin embargo, fue como si el suelo se le abriera debajo de los pies. La noticia circuló con rapidez. Algunos estudiantes celebraron, otros se mostraron incrédulos, deseando pruebas públicas. Para Ezequiel, la suspensión fue un paso importante, pero no suficiente. Sentía el alivio de haber sido escuchado, pero también la urgencia de que aquello no quedara en un gesto administrativo. En su interior latía el recuerdo de puertas cerradas y la voz de Mercedes que, días antes, le había recordado que ellos no podrían luchar solos. Renata, su nieta, se convirtió en un puente entre la familia y la universidad. Había noches en las que estudiaba con miedo de que su expediente volviera a perderse entre papeles. Ahora, con los ojos abiertos por la posibilidad de que la verdad llegara más lejos, buscó a los alumnos que habían sido afectados. Se organizó un grupo de testimonios, correos archivados, capturas de pantalla, fechas de respuesta que no llegaban. Cada testimonio era una hebra para la tela de la acusación. Un martes por la mañana, la Fiscalía solicitó entrevistas. Castellanos, que ya era un canal entre la universidad y el Estado, entregó un primer paquete: audios, correos, hojas de cálculo con trazabilidad. La fiscal que recibió los documentos, una mujer meticulosa llamada Selene, desplegó su propia agenda de trabajo. No era una mujer que se moviera por dramatismo, era una profesional que comprendía el valor de la evidencia. Abrió un expediente, solicitó investigaciones bancarias formales y pidió una colaboración internacional para rastrear transferencias que habían cruzado cuentas externas. No era exagerado. El patrón mostraba, en varios casos, montos que habían sido reasignados de fondos destinados a becas. Para Mauricio, la respuesta institucional fue un golpe que intentó contrarrestar con la guionada habitual. Declaraciones públicas que hablaban de malinterpretación, de ataques personales, de una carrera que no se podía manchar con un rumor. Reunió a colegas, habló con decanos que aún le debían favores, intentó sembrar dudas. Pero la resonancia era otra. Ya no era solo su voz la que competía por la verdad. Estaban los documentos, la fiscalía y la opinión pública que ahora miraba con escepticismo. En la primera audiencia preliminar, Selene pidió medidas cautelares contra varias cuentas y solicitó el acceso a registros completos. Fue una escena de papeles y tecnicismos, pero detrás de cada firma había la vida de estudiantes que habían visto cerradas sus posibilidades. El juez, al revisar el paquete de pruebas, determinó que había indicios suficientes para ampliar la investigación. Ese sí fue un paso formal. A partir de entonces, hablar de posible irregularidad se transformó en investigación en curso, y para Mauricio, la posibilidad de enfrentar cargos se volvió real. El profesor, sintiendo cómo se le deshilachaba el prestigio, no se entregó sin intentar una última maniobra: la difamación estratégica. Ordenó desde su despacho vacío una campaña mínima para desacreditar a Camila. Insinuaciones sobre filtraciones, acusaciones de manipulación de archivos. Fue un intento que, por suerte, encontró poca cabeza en la universidad. La gente que había visto el archivo en la pantalla de la clase recordaba la precisión de los detalles y entendía que lo que se había mostrado no era fruto de un montaje improvisado. En medio de la tormenta, una pieza clave decidió moverse. Alberto, el administrativo que Mauricio había llamado para arreglar archivos, se presentó en la fiscalía con papeles en mano. No lo hizo de forma dramática, lo hizo con la lentitud de quien ha soplado en la cáscara de sus convicciones hasta encontrar la grieta. Su testimonio fue firme. Explicó cómo se modificaban registros, cómo una firma se replicaba en diferentes formularios, cómo autorizaciones se insertaban en expedientes que jamás debieron existir. Junto con su declaración, entregó correos internos que confirmaban órdenes. La fiscal respiró en silencio. Cada documento era una línea más que cerraba el círculo. La decisión de Alberto fue parte de un efecto dominó. Varios exfuncionarios,
Al ver que la traza documental era sólida y que el caso ya tenía peso judicial, comenzaron a colaborar. La complicada red que había protegido a Mauricio se desarmó no tanto por heroísmo como por cálculo. Colaborar en la fase investigativa podría reducir su propia exposición. Esa combinación de conciencia y cálculo permitió a la fiscal obtener en unas semanas suficientes pruebas para pedir una orden de arresto y cargos por malversación y abuso de funciones para varios implicados. Un operativo planificado con la fiscalía y la policía llegó en una madrugada templada. No hubo violencia. Los agentes se presentaron en el domicilio de Mauricio con una orden judicial y le explicaron los cargos. Él intentó resistirse en palabras. Alega su inocencia con la vieja retórica del hombre, que cree que la verdad está de su lado. Pero las acciones legales no son conversaciones, son documentos, testigos y sentencias futuras. Se le llevó bajo custodia para la declaración correspondiente. No hubo linchamiento ni espectáculo, hubo la aplicación fría de la ley. La noticia del arresto tuvo reacciones mixtas. Para Ezequiel fue una confirmación de que el sistema podía, al menos en algunos momentos, funcionar. Para la universidad fue un proceso de dolor y aprendizaje. Para muchos estudiantes fue el cierre de una herida, la posibilidad de que los apoyos se dieran según criterio académico real y no por favores. Para la familia Montoya, sin embargo, la tensión nunca desapareció del todo. El temor a represalias, las noches de insomnio, la ansiedad de ver qué diría la prensa se mantuvieron. Pero también hubo algo que crecía con fuerza, el sentido de que habían hecho lo correcto. Los meses siguientes fueron una sucesión de procedimientos, audiencias, declaraciones, peritajes. La fiscalía presentó contabilidades, peritos contables revisaron los movimientos y expertos en informática certificaron la autenticidad de los audios y archivos. La universidad emprendió una revisión de políticas y creó un comité externo para redesignar la gestión de becas. Todo eso no fue un espectáculo, fue un proceso técnico, lento y necesario. En paralelo, surgieron historias humanas que mostraban la complejidad del tejido moral. Algunos colegas de Mauricio, que habían apoyado la vía del silencio, se presentaron públicamente para pedir perdón. No todos fueron sinceros. Algunos buscaron limpiar su imagen por conveniencia, pero otros lo hicieron con honestidad. Hablaron de presión, de miedo a perder su carrera y de la necesidad de cambiar. Entre ellos hubo uno, la profesora Elena, que dio un paso más. Ofreció su testimonio presencial sobre conversaciones en las que Mauricio había sugerido priorizar perfiles por razones ajenas al mérito. Su voz, calmada y medida, tuvo un peso que impresionó en el tribunal universitario. No fueron pocos los que también buscaron redención. Alberto, que había decidido cooperar, sintió el juicio social, pero también el alivio de no cargar más con el silencio. Habló con los Montoya y pidió perdón en privado. Mercedes, que siempre había sido práctica, escuchó la disculpa sin teatralidades. Aceptó el reconocimiento como quien recoge una herramienta necesaria para la reconstrucción. El rencor no embarcó en reprobaciones públicas. Se redujo a la certeza de que la verdad exige consecuencias. En una de las audiencias públicas que ocupó espacios en medios locales, Renata fue llamada a declarar. Estaba nerviosa, pero su voz no titubeó cuando explicó cómo sus solicitudes habían sido denegadas sin justificación y cómo las decisiones institucionales habían afectado su rutina de trabajo y estudio. Sus palabras, sencillas y directas, tocaron a muchos que habían pasado por lo mismo. Después de su declaración, varios estudiantes se acercaron para contar historias parecidas. La suma de pequeños agravios se transformó en una evidencia sociológica sobre cómo ciertas reglas, no escritas, funcionan para perpetuar desigualdades. El proceso judicial avanzó con la prudencia del derecho, pruebas, descargos, apelaciones. Mauricio intentó poner en duda la cadena de custodia de los archivos, alegando que había sido víctima de manipulación. La fiscalía respondió con peritos y con validaciones técnicas. La verdad, en un sistema que respeta procedimientos, no es un hecho instantáneo. Se compone, se prueba y a veces se demora.
Pero la constancia del trabajo de la Fiscalía y la claridad de los documentos produjeron una narrativa implacable. Hubo un día que muchos esperaban con el corazón en la garganta, la audiencia final de apelación interna en la universidad, que coincidió en la agenda con el cierre parcial de la causa penal. La sala estaba llena. Los estudiantes, algunos con carteles discretos, otros con hojas dobladas, esperaban. Los profesores se sentaron con sus rostros formales. La tensión se palpó en la madera de los pupitres. Mauricio entró con la misma elegancia antes acostumbrada, pero su rostro reflejaba un cansancio que la toga no podía disimular. Cuando la Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos, la sala escuchó no la épica del castigo, sino la lógica del procedimiento. Un momento clave sucedió cuando Castellanos, que se había mantenido en la periferia mediática, leyó en voz alta una cadena de correos que mostraba órdenes puntuales y concisas, criterios de selección que no eran académicos, pagos y contrafirmas. La evidencia fue nítida. Mauricio intentó una vez más desplegar la retórica de la interpretación, pero la sala ya no fue fácil de persuadir. La universidad decidió por la destitución y envió los antecedentes a las autoridades correspondientes. La decisión fue administrativa, no un veredicto penal, pero tuvo consecuencias. Mauricio perdió su puesto, su acceso a fondos y quedó sujeto al proceso judicial en curso. El proceso penal continuó y tras meses de diligencias, el juez dictó medidas sustitutivas mientras fijaba juicio. El entendimiento público era claro. La institución había actuado, la Fiscalía tenía pruebas y el sistema judicial caminaba. No hubo linchamiento ni espectáculo, pero sí la sensación de que la impunidad se había roto. En los días posteriores a la sentencia administrativa, la universidad emprendió reformas concretas. Se creó una ventanilla de transparencia para becas y ayudas, se implementaron criterios públicos y verificables, y se nombró a un comité de supervisión con representantes estudiantiles. No todo salió perfecto. Hubo que corregir procedimientos, capacitar personal y, lo más difícil, cambiar la cultura de la complicidad. Esas transformaciones tardarían en dar frutos, pero la dirección estaba marcada. En el calendario personal de los Montoya hubo también resultados que importaban en lo cotidiano. Renata recibió el restablecimiento de su expediente. No fue una celebración ostentosa. Fue un gesto que reparó una cadena de pequeños daños. Su matrícula continuó, su beca fue reconocida retroactivamente y se le ofreció la posibilidad de postular a una ayuda adicional que la facultad había dispuesto como medida reparatoria. Santiago, el nieto, respiró con menos tensión. Su abuelo había recobrado una parte de su honor. Ezequiel no cambió mucho externamente. Continuó con su rutina, con ese café mañanero que compartía con Mercedes, con su mochila gastada y la calidez de su hogar. Pero algo había germinado en su interior, la convicción de que el combate por la justicia no se reduce a una victoria puntual. Había aprendido en su vida de trabajo y en esos meses intensos que la persistencia y la paciencia traen resultados y que la dignidad paciente puede ser, a veces, más influyente que la retórica de la autoridad. Una noche, en la que el humo de la cocina dibujaba figuras en el aire, Ezequiel tomó la mano de Mercedes y le dijo con voz baja: «No fue por mí, fue por quien no tiene voz». Mercedes lo miró con ese orgullo templado que ya conocía y sonrió, no con triunfo, sino con la certeza de que habían hecho lo correcto. En el trayecto público, la fiscal Selene ofreció una rueda de prensa donde explicó con calma las acciones realizadas. No buscó titulares, buscó claridad. Dijo que el caso tenía particularidades que exigían una investigación completa, que se habían aplicado medidas administrativas y que la Fiscalía continuaría con el proceso penal. Sus palabras fueron técnicas, pero el tono fue de quien reconoce que la ley es también una forma de reparación. En el terreno humano hubo pequeñas reconciliaciones. Algunos estudiantes que se habían burlado en aula se acercaron a Ezequiel a pedir perdón. No todos los gestos fueron impecables. Algunos buscaron resarcimiento público, otros simplemente querían aprender de la lección. Ezequiel no buscó exaltaciones,
Aceptó disculpas cuando sintió verdad y dejó pasar las que le sonaron interesadas. La dignidad para él no era una moneda que se cambiara por reconocimiento inmediato, sino un modo de caminar. Con el tiempo, la universidad anunció la creación de una cátedra que llevaría como núcleo la ética en la administración de recursos académicos. El proyecto no fue solo retórico, incluyó formación para funcionarios, transparencia en concursos y la apertura de una línea de denuncias con garantías de confidencialidad. Ezequiel fue invitado a participar en una mesa inaugural, no como figura central, sino como testimonio vivo de la necesidad de políticas justas. En el auditorio, cuando tomó la palabra, su voz estuvo contenida y profunda. «No vine a ser un símbolo», dijo. «Vine a decir que las puertas deben abrirse por mérito y no por tráfico de influencias. Vine a recordar que hay vidas detrás de cada expediente». Su intervención fue simple y honesta. No buscó venganza. Habló de puertas y caminos. Habló de su nieta que estudiaba de noche y de los hijos que trabajan para sostener una casa. Habló de la obligación de las instituciones de servir al interés público. En el público hubo lágrimas discretas y miradas que reconocieron la verdad compartida. A medida que los meses pasaron, algunos de los cómplices menores del caso recibieron sanciones administrativas o sanciones que contemplaron reparación. En algunos casos, hubo imputaciones que concluyeron en acuerdos con la Fiscalía. Restitución de fondos, sanciones y compromisos de servicio comunitario. La justicia, en este caso, no se redujo a castigos. Incorporó medidas reparadoras que buscaban restituir el acceso de estudiantes perjudicados. Mauricio, por su parte, pasó por un proceso de aislamiento profesional. Sus conferencias fueron canceladas, sus libros se retiraron de algunos espacios y algunos de sus antiguos admiradores guardaron silencio. En el proceso judicial mantuvo una defensa férrea. No fue una caída espectacular, fue la lenta erosión de una carrera sustentada más en apariencias que en principios. Su transformación, si se le puede llamar así, fue primero legal y luego personal. Cuando la realidad lo obligó a mirar el efecto de sus decisiones, tuvo momentos de arrepentimiento público, frases que muchos vieron como tardías. Algunos las aceptaron. Otros consideraron insuficiente lo que venía después de tanto daño. Hubo, sin embargo, una persona que prefirió el camino de la reparación más concreta. La universidad, junto con varios donantes que decidieron apoyar la transparencia, creó un fondo para becas que llevaría el nombre de una comisión plural. Ese fondo no fue solo un gesto simbólico, financió proyectos, ayudó a renovar criterios y cofinanció una línea de investigación sobre ética institucional. En la inauguración de ese fondo, Renata fue elegida como representante estudiantil. Años después, en un acto público, ella recordaría la primera vez que vio la pantalla del aula y cómo eso la empujó a creer que la lucha por lo justo puede tener vías de salida. El proceso judicial terminó con una sentencia que, si bien no borró el daño, puso límites firmes al abuso. Mauricio fue condenado a medidas severas relacionadas con la administración pública y quedó inhabilitado para ejercer encargos que implicaran manejo de fondos. La sentencia incluyó además la restitución parcial de recursos y la obligación de colaborar en programas de reparación. Para algunos la pena fue modesta. Para otros, un recordatorio de que las estructuras pueden cambiar si hay voluntad social y legal. Lo que vino después fue lo que siempre importa en estas historias, la reconfiguración de una vida común. Ezequiel volvió a la universidad en calidad de oyente en ciertas jornadas. No buscó posición, pero su voz se volvió referente en seminarios sobre ética y acceso. Mercedes siguió con sus oficios cotidianos y a la hora del té celebró con una calma discreta la estabilidad recuperada. Renata terminó su carrera y años más tarde trabajaría en proyectos de gestión que buscaban hacer del acceso a la educación algo realmente público. Camila continuó su trabajo en la facultad, pero con una carrera que se le abrió. Fue convocada para coordinar la nueva ventanilla de transparencia académica, un cargo que le permitió traducir su coraje inicial en política concreta. En el trayecto hubo heridas que cicatrizaron lentamente.
No todo el mundo se reconcilió fácilmente. Había, entre los que habían colaborado con Mauricio por años, un sentimiento de vergüenza que no se borró con disculpas, pero también surgieron caminos de reparación, cursos de ética, mesas de trabajo con estudiantes, procesos de mediación que buscaron transformar la cultura institucional. Ese trabajo, mucho más lento que la exposición en la pantalla, fue quizás la parte más importante. La decisión de no dejar que el episodio fuera una anécdota aislada, sino un punto de inflexión en el modo de administrar la vida académica. La lección final no fue un sermón, fue un conjunto de actos concretos, documentos que dejaron de guardarse en cajones, programas de supervisión que hicieron su trabajo, personas que perdieron privilegios y otras que ganaron voz. La universidad, imperfecta como toda institución, cometió errores en el pasado, pero decidió que el aprendizaje debía ser institucional y no solo personal. Un año después de aquel día en que Mauricio pronunció «No tienes futuro» con suficiencia, la facultad organizó un foro sobre desigualdad y acceso. Ezequiel fue invitado a abrir el debate. Caminó despacio hacia el estrado, con las manos callosas que ya nadie percibía como un anacronismo, sino como un símbolo de trabajo y de cuidado. Miró a la audiencia, a los jóvenes que esperaban lecciones, a los profesores que habían aprendido a mirar de otra forma. «No vine a enseñarles a ser mejores», dijo con claridad. «Vine a recordar que una sociedad que se respeta abre caminos según mérito y necesidad, no por acuerdos en despachos, y que, cuando alguien te dice que no tienes futuro, quizás sea una invitación a mostrarle que el futuro se construye, no se concede». La sala estalló en un aplauso contenido. No era un momento de exaltación, era la celebración de una lección aprendida a pulso. En el público, Camila sonrió con la serenidad de quien sabe que la batalla más difícil fue ganar credibilidad y mantener la honradez. Renata, aplaudiendo, pensó en su propio expediente que había vuelto a ser leído por ojos más justos. Mercedes abrazó al hombre que tenía frente a ella y, sin palabras, le dijo que hicieron lo correcto. La historia, como todas las buenas historias, no concluyó con un final absoluto. Hubo pasos pendientes, apelaciones, críticas y debates sobre la severidad de las medidas. Pero quedó algo claro. La arrogancia tiene límites y la dignidad puede actuar como una palanca. Lo que ocurrió en aquel aula, esa tarde en que un profesor declaró a un alumno sin futuro, terminó siendo el desencadenante de un proceso que mostró cómo la exposición tranquila y la evidencia sólida pueden en segundos cambiar la atmósfera de una sala, y que la continuación de ese cambio depende del tiempo, la ley y la voluntad colectiva. En la mesa de su cocina, un día cualquiera, Ezequiel vio a su nieto mancharse de tinta al intentar un dibujo. Le regaló su sonrisa más amplia y le dijo: «Siembra bien, no dejes que te digan que no tienes futuro. Siembras y vendrá la cosecha». Era una frase simple, pero para él condensaba la experiencia de meses de lucha. No se trata de pedir permiso para hacer, sino de trabajar para que la justicia atienda cuando alguien la llama. Y esa noche, en su casa, con las ventanas abiertas y el rumor de la ciudad como telón, la familia Montoya pudo dormirse con la sensación de que, aunque la vida siga siendo complicada, la verdad y la dignidad pueden, a veces, inclinar la balanza hacia la justicia.